Sefer, de libros y autores. Es una alegría contar de nuevo en Radio Sefarad con Isabel González Gallarza. Hola, Isabel. Hola, Raquel, muchas gracias. Que tenías muchas ganas, nos has elogiado este libro que tenemos hoy como protagonista de este Sefer de libros y autores, Desviación de Luce de Éramo. Es un libro peculiar, inusual en muchos aspectos. ¿Cuáles destacarías, Isabel? Pues es un libro, para empezar es interesantísimo, es un libro muy complejo, es muchos libros dentro de un mismo libro. Puede ser, desde luego, obviamente, un testimonio de primera mano de los campos nazis. Eso es una parte muy importante del libro. Por lo tanto, es un libro de memorias por esa época de su vida, pero no cubre solo ese periodo tan interesante de la historia, también luego el resto de su vida, que es una mujer, Luce de Éramo, de verdad, una mujer de bandera, de rompe y rasga, muy peculiar y muy interesante. Luego también es una novela de formación, es una novela sobre la memoria y también sobre el funcionamiento de la memoria, cómo reprimimos ciertos episodios de la vida cuando son dolorosos, y también es una novela experimental, una novela con una gran importancia al estilo. Ella da importancia no solo a lo que narra, sino también cómo lo narra. Entonces, de verdad es un libro complejo y muy interesante. Sí, nos fijábamos en esa vanguardia a la hora de escribir, pero no se permite muchas licencias literarias. Emplea un lenguaje muy crudo y no podía ser de otra manera, ¿no, Isabel? Sí, lo que yo me refiero es, el lenguaje desde luego es despojado, no tiene artificios ni cosas así muy, muy elevadas intelectualmente. Cuando narra los hechos, sobre todo las vivencias de los lager nazis, el estilo es crudo, porque lo que se describe es crudo. Pero cuando me refiero a que es un experimento literario, me refiero más a la ordenación de la narración, no al estilo en sí narrativo, sino a cómo ella presenta los fragmentos narrados. Y si te fijas, no hay ningún orden cronológico. Ya, por ejemplo, empieza por la huida de Dachau, claro. Y antes de eso tenemos que comentarles a nuestros oyentes que esta prisionera no es una prisionera normal, es una prisionera voluntaria. Sí, desde luego en todo fue una mujer que se salió de todos los moldes. Ella era una chica joven de 18 años, hija de un jerarca del partido fascista de Mussolini. Y ella era una convencida fascista. De verdad creía todo lo que se decía del fascismo y le parecía que las voces que llegaban sobre la Alemania nazi eran calumnias. Entonces ella quiso de verdad saber en primera persona si aquello era real o no, y se fue a un campo de trabajo nazi como trabajadora voluntaria, para ver in situ lo que pasaba, y vaya si lo vio. Vaya si vio que era verdad, y en fin, ahí ya empieza todo lo que es su vivencia en el campo de trabajo. Pero claro, aunque este es el orden cronológico, en la novela no hay en ningún momento orden cronológico. Siempre ella se las apaña para presentarlos cada momento de su vida, mezclando por completo todo orden. Entonces, al final, el lector se pasa todo el libro con una sensación de perplejidad, de confusión. Yo me acuerdo la primera vez que leí el libro y luego las veces sucesivas para traducirlo, porque lo leo varias veces, en las revisiones y tal. Yo me acuerdo estar todo el rato volviendo atrás, pasando las páginas. ¿Dónde va ahora? ¿Pero de dónde viene? ¿Pero de qué lager viene? Porque además es un relato muy variado. En eso es interesantísimo, porque Luce pasó por distintos campos. Entonces, desde su mano ves las condiciones de vida de muchos lager distintos, que eso en sí también es interesantísimo. Y luego también ves cómo era la vida de los fugados. Hay otra cosa muy interesante para mí, que es que rompe las expectativas por completo. El libro empieza con una frase que me parece buenísima, que es: me ha sido facilísimo fugarme. O sea, yo cuando leí eso digo, jamás podía yo imaginar que sería fácil fugarse de un campo de concentración, el de Dachau en este caso. O sea, que rompe las expectativas desde el principio.
Y eso, pues eso, se va fugando de campos, va de uno a otro, y es un ir y venir constante. O sea, va y viene por el Tercer Reich como 3 veces. Vuelve a Italia, vuelve al Reich, o así. Y todo el rato es confusísimo porque no sabes en qué momento está, de dónde ha venido, de cuál se ha fugado, y eso lo hace aposta la autora, no es claro. casual. Sí, pero también para ofrecernos certezas de esa manera, ¿no? Porque sí nos habla de esa construcción de la memoria que apuntabas al principio. Sí, ella tiene todo ese... Sí, perdona, que te he interrumpido. No, dime tú. Sí, hace un esfuerzo de verdad titánico por excavar en su memoria, porque este libro, todos estos fragmentos los escribe en épocas distintas, en todo un intervalo de 30 años. Entonces, algunos los escribe justo al poquito de volver, en el año 53, otros ya en el 77, y el libro se publica en el 79, o sea que cubre un intervalo bastante grande de 30 o 32 años. Y en todo ese periodo ella busca en su memoria, excava en todas sus vivencias y todas las vicisitudes, las peripecias, episodios un poco, no ni siquiera olvidados, sino reprimidos. Claro. Entonces, ese excavar, que es muy fatigoso para ella, lo plasma con esto de alterar por completo el orden cronológico, de manera que la experiencia lectora participa de esa perplejidad de la autora. Uh-huh. Nosotros es que ya no sabemos qué viene primero, qué viene después. Por eso, en ese sentido, es un experimento formal muy logrado. Claro, pero también, aparte de recordar, construye, ¿no? Y ahí está un poco ¿cómo decirlo? Su temblor ante lo que es verdad y lo que no, ¿no? Sí. Ella misma no se da cuenta hasta mucho después que se ha creído una mentira ella misma. Tampoco quiero entrar mucho en esto, claro, porque no quiero destripar... ¿Sabes? Me pasa siempre igual. Siempre que hablo con vosotros de estos libros, es muy difícil entrar y no entrar. Pero bueno, un poquito sí que hay ahí una toma de conciencia de, Dios mío, yo aquí me he creído una mentira. En el fondo todos andamos en la vida pues un poco trapicheando, porque hay episodios un poquito vergonzosos que escondemos, y en su caso hubo un episodio tremendo para ella que borró por completo de su memoria, y al que le costó mucho volver, y le costó desde luego mucho excavar. Y es de verdad interesante todo eso, todo ese proceso, y lo cuentan divinamente. Claro, y aporta una perspectiva absolutamente novedosa, que es la del prisionero que no ha sido deportado, sino que ha elegido de alguna manera compartir la suerte de esas personas desgraciadas, ¿no? Nos habla de cómo son sus compañeros, de cómo es el trabajo, de cómo son los campos, de cómo es la vida, no vida allí. Sí, eso lo hace magistralmente. Y como te decía, es una experiencia tan rica porque ella está en un campo de trabajo en el que organizan una huelga. Y bueno, lo de la huelga... El IG Farben, nada más y nada menos, sí, ¿no? Que no es cualquiera. Sí. Y allí está pues con deportados políticos de de toda Europa, de Francia, de los Balcanes, de Rusia, de Italia. Hay una mezcla ahí, y cómo se organiza una huelga en esas condiciones, cómo los prisioneros están en contacto con la resistencia desde fuera. Bueno, todo eso es interesantísimo, y eso yo la verdad no lo había leído en ningún otro libro sobre los campos nazis. Para mí fue muy novedoso. Hombre, habíamos eso por supuesto, pero en otro de los episodios de la vida de Luce de Eramo vemos como ella decide deshacerse de su documentación, de su mochila, como cuenta en el libro, ¿no? E integrarse en una partida de deportados que se dirigían a Dachau. Hemos oído y hemos leído estas historias cuando alguien decide acompañar a su madre o a su hermano, pero de alguna manera tarde o temprano iba a alcanzar el mismo destino, pero ella elige ese destino, no sé si en una especie de búsqueda de la verdad, por supuesto, pero también de inconsciencia absoluta, ¿no, Isabel? Sí, ella desde luego es una temeraria, una imprudente. Hombre, también pues tiene 18 años. La vida que le toca muy pronto, desde luego. Pero eso es
aunque al principio la primera temeridad fue escaparse de su casa e ir a un campo nazi a ver si era verdad lo que decían. Eso ya en sí es una temeridad que desde luego cambia su vida, porque se podía haber quedado tan ricamente donde vivía, en su ambiente acomodado de Italia, como hija de un gerifalte fascista, pero no, ella decide coger su mochila e irse. Y luego, cuando pasa lo de la huelga y tal, y ahí ocurre una cosa, que cuando les persiguen por haber hecho la huelga, pues van a una prisión ahí en el mismo campo, que eso también es otro episodio, pues interesante ver cómo era una prisión nazi dentro del campo. Y luego ella, pues tampoco quiero entrar mucho, pero sí, acaba, como tú bien dices, eligiendo sumarse a un grupo en una redada en la calle. Los estaban deportando y ella se quita la mochila donde está su documentación como hija de este gran alto cargo del partido fascista, se despoja de su identidad, de su clase, que es lo que le hubiera protegido de los horrores que va a vivir, y en un acto de heroísmo, de vergüenza porque no quiere ser una privilegiada, un acto desde luego muy complejo, se suma a estos deportados. Eso en sí es, desde luego, nada banal, singular, interesante, complejo. Yo te digo que el libro es una maravilla. Sí, es un reflejo de la propia personalidad de esta mujer que acabó prisionera de su enfermedad, ¿no? De su invalidez. Bueno, prisionera te voy a decir que no, fíjate. Ella siempre fue libre. Incluso estando paralítica como estaba, llevó una vida de rompe y rasga, fue libre hasta el final, y libre en contar lo que vivió, libre en todo. Y le hubiera esperado una vida pues muy limitada, la verdad, en esa época, siendo mujer y habiendo vivido lo que vivió, habiendo sido fascista y luego ya no, antifascista, le hubiera esperado una vida pues muy encorsetada, y no la tuvo. O sea, no quiso nunca tenerla. Se casó, fue madre, se separó. O sea, la verdad es que siempre fue en contra de las expectativas que tenía, que le incumbían, lo que se suponía que iba a ser su vida, hasta el final. Eso se refleja en este libro raro, que con todas las acepciones de buenas y malas, y sobre todo positivas, del término raro, extraño, peculiar, inusual, que es desviación. No sé si quieres añadir algo más, Isabel. Pues felicitar desde luego a la editorial Seix Barral por publicarlo, y porque no es un libro fácil, pero es un libro muy importante. No sé, yo creo que hemos tratado, tampoco quiero entrar mucho para que la gente lo lea, porque es que merece la pena. Es un libro desde luego interesantísimo y muy variado. Bueno, y siempre estamos atentos a tus recomendaciones, así que nos unimos a esta y les animamos a leer Desviación de Luce de Eramo. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a vosotros siempre, Raquel. Un beso.